La reforma constitucional del 6 de junio del año 2011 en materia de amparo trajo consigo diversas novedades. Algunas ya las hemos comentado y otras vale la pena que las analicemos por separado. Una de ellas, la que más ha llamado la atención quizá desde el punto de vista político y de análisis jurídico, es la introducción en nuestro texto constitucional de la llamada Declaración General de Inconstitucionalidad. Esto es, la posibilidad de que a través de los juicios de amparo que se van dando, en donde se estima que una norma general, una ley, un reglamento, una norma oficial mexicana viola nuestra Carta Magna, pueda llegarse no nada más a inaplicar esa norma para un caso concreto, sino a una invalidación total de la norma, a una derogación o en su caso abrogación completa, de tal forma que la norma salga del sistema jurídico. Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad se va a dar en diversos pasos o por diversas aproximaciones. Cuando haya dos criterios jurisprudenciales que ya hayan asentado la inconstitucionalidad de una norma jurídica, la Suprema Corte tendrá la responsabilidad, dice ahora la Constitución, de avisarle al órgano que creó la norma jurídica. Es como un semáforo amarillo. La norma todavía no se declara inválida, simplemente se inaplica en este primer momento, pero ya se le avisa al órgano productor de la norma. En un segundo momento, si pasan 90 días y el órgano que emitió la norma no la corrige, no subsana la posible inconstitucionalidad del contraste entre la norma y nuestra Carta Magna, entonces ya la Corte puede proceder por mayoría de 8 de sus ministros a hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que tendría precisamente el efecto no de inaplicar la norma, sino de expulsarla del ordenamiento jurídico. La reforma constitucional, sin embargo, y este es uno de sus puntos más criticables, señala que esta Declaración General de Inconstitucionalidad no aplica en materia tributaria. Esto es, cuando lo que se reclaman son normas de carácter fiscal. Y esto ha sido criticado porque algunos analistas estiman, y yo por supuesto concuerdo con ellos, que es una protección excesiva a los mecanismos de la legislación tributaria que pudieran vulnerar derechos fundamentales. Y en ese sentido se le pide al contribuyente que litigue una y otra vez hasta sumar decenas de miles de juicios de amparo sin que exista la posibilidad de una declaración general. Pero como quiera que sea, hemos avanzado en la protección y la tutela de nuestros derechos a través de este sistema de Declaración General de Inconstitucionalidad. También otra de las novedades importantes que aporta la reforma del 6 de junio es que se termina con el llamado amparo para efectos. El amparo para efectos es una técnica interpretativa que habían usado muchos, sobre todo los tribunales colegiados, de acuerdo con la cual, cuando encontraban fundado uno de los agravios hechos valer, uno de los conceptos de violación hechos valer por quien promovía el amparo, otorgaban para el efecto de que se subsanara ese vicio, de tal suerte que si una persona afectada por un acto de autoridad promovía un amparo y aducía en su demanda de amparo 19 agravios o 19 conceptos de violación, con que el colegiado encontrara uno, ya se lo regresaba a la autoridad responsable para efecto de que subsanara eso y quedaban subsistentes los 18 otros agravios y tenían que promoverse otros tantos juicios de amparo. Esto, por supuesto, demoraba la administración de justicia, iba en demérito presente de la protección de los derechos fundamentales, que es el objetivo primordial de un juicio como el juicio de amparo, y ahora con la reforma se termina. El Tribunal Colegiado de Circuito deberá examinar todas las cuestiones planteadas y entrar al fondo para resolver en definitiva y ya establecer los lineamientos completos y totales que deberá de asumir la autoridad responsable al momento de emitir un nuevo acto de autoridad. Entonces se termina con el amparo para efectos. Otra novedad interesante de la reforma es que se establece ya a nivel constitucional la figura del amparo adhesivo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona ganó un juicio, por ejemplo, ante un Tribunal Superior de Justicia del Fuero Común. La contraparte promueve el amparo en contra de esa sentencia que resultó negativa, y entonces quien ganó, esto es quien resultó beneficiado por la sentencia que se está recurriendo a través del juicio de amparo, puede sumarse, puede adherirse, puede vincularse con la promoción del amparo para efecto de ir ante el tribunal colegiado y en su caso argumentar lo que tenga a bien o ofrecer las razones que
estime que el propio tribunal colegiado de circuito debe estudiar. En ese sentido, el amparo adhesivo creo que también es un medio para emparejar la cancha, para dejar la cancha pareja para todas las partes que quieran, por supuesto, concurrir a un juicio de amparo. Uno de los aspectos más importantes de la reforma constitucional en materia de amparo tiene que ver con la figura de la suspensión del acto reclamado, que es una figura, si bien de carácter cautelar, ciertamente importante desde el punto de vista práctico, porque puede evitar la consumación de actos de autoridad que violaran derechos fundamentales. En ese sentido, la reforma constitucional de junio del 2011 se introduce un elemento, creo yo, de la mayor relevancia, porque dice que para efectos de poder acordar la suspensión de un acto reclamado por parte de una autoridad de amparo, por parte de un juez que conoce de una demanda de amparo, se tendrán que tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, señala la Constitución, la apariencia del buen derecho, que es un concepto que proviene de la jurisprudencia de los tribunales colegiados en materia administrativa de finales del siglo XX, de hace una década aproximadamente, que se ha ido manteniendo e incluso perfeccionando en estos últimos años a través de la propia delineación que ha hecho la jurisprudencia del concepto de apariencia del buen derecho. Y por otro lado, la Constitución dice, se tiene que tomar en cuenta el interés social, de tal suerte que lo que tiene que hacer el juez que conoce la demanda de amparo es ponderar. Este es el término que usa la Constitución. Deberá de existir una ponderación a la luz de los elementos del caso concreto entre la apariencia del buen derecho, por un lado, y el interés social, por otro. Esta es una de las novedades más importantes y que mayor impacto en la práctica van a tener por parte de la reforma constitucional de junio de 2011. Y finalmente, el otro elemento que también creo yo que resulta de interés tiene que ver con el cumplimiento de sentencias sustitutas. El cumplimiento sustituto, mejor dicho, de las sentencias de amparo. Esto es, hay sentencias de amparo que desde luego le dan la razón a la parte promovente, la justicia federal ampara y protege a un determinado sujeto, pero cuya ejecución se lleva a cabo en condiciones enormemente adversas. Hay veces que se ordena una restitución de tierra, pero ya se construyeron casas, ya se construyeron instalaciones deportivas o carreteras en ese terreno y es difícil regresarlo a sus dueños originales. En ese sentido, la reforma constitucional, haciendo una valoración realista, creo yo, y muy pertinente, señala que en esos casos se podrá ejercer un cumplimiento sustituto que dará lugar a una indemnización, calculando los daños y los perjuicios que pudiera haber resentido. En definitiva, estamos ante una reforma constitucional de gran calado, estamos ante una reforma constitucional modernizadora de nuestro juicio de amparo que ofrece una riquísima ventana de oportunidad, un gran desafío también desde el punto de vista intelectual para los abogados, para que se sumen a la corriente del conocimiento de los tratados internacionales, de la jurisprudencia internacional, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estamos también ante una gran oportunidad para que quienes integran nuestro Poder Judicial de la Federación también se sumen a este movimiento modernizador y sean capaces de articular en la práctica un juicio de amparo realmente cercano a la gente, un juicio de amparo útil, un juicio de amparo que se tramite con rapidez, con eficacia y que sirva, en todo caso, como un muro en contra del ejercicio autoritario del poder público.